Bueno, muy buenos días, bienvenidos a este comentario para la liturgia de la palabra de este día, con la bendición del Señor para ustedes y para cada una de sus familias. Comenzamos una nueva semana y con ella también iniciamos con un nuevo libro. Este nuevo libro que nos acompañará durante estos días será ese hermoso y profundo libro del eclesiástico, conocido también como el Sirásida, que fue escrito, eh, que fue escrito en hebreo unos 200 años, fíjense ustedes, unos 200 años antes de Cristo en Jerusalén, por un judío de una condición muy culta llamado Jesús de Sirá o Ben Sirach, ¿no? Un nieto suyo lo tradujo más tarde al griego para beneficio de los judíos que estaban en diáspora, o sea, que estaban fuera de Israel, en Alejandría de Egipto. Los libros sapienciales, este último del Antiguo Testamento, son un género común a las culturas del antiguo Próximo Oriente, ¿no? Pero cuando son leídos y son aplicados desde la fe creyente del pueblo de Israel, ofrecen una sabiduría religiosa que le da un plus a estos textos porque los da y los hace inspirados y reconoce en ellos esa nota fundamental de Dios en la existencia, ¿no? El eclesiástico o Sirácida, ¿en qué consiste? Es bueno hablar un poco de ellos porque cuando los abordamos podemos sacar un mayor provecho. Bien, Sirácida es una serie de frases y de pensamientos, dichos y refranes breves que nos ayudan sin duda a mirar sabiamente las cosas, personas, acontecimientos, la vida, ¿no? Es bien interesante. ¿Cómo iremos viendo la sabiduría de la que habla Ben Sirá? Es una mezcla de don de Dios, de fe, de sentido común y de visión religiosa de la historia. Aparece personificada, capaz de amar, capaz de ser amada, invita a los hombres, es apetecida por ellos, ¿no? Qué interesante esto, la sabiduría como algo apetecible, como algo deseable, ¿no? De hecho, el autor nos irá transmitiendo con un sentido práctico y con mucha delicadeza las riquezas de su pensamiento y su experiencia humana y religiosa. O sea, se llama eclesiástico por el gran uso que hizo de él la iglesia primitiva. Hoy escucharemos los primeros versículos que son o los podemos leer como un himno a la sabiduría, con una frase inicial en la que se resume todo el texto. La verdadera sabiduría viene del Señor y está con Él eternamente, ¿no? Ya, es sabiduría espiritual, trascendente, misteriosa, insondable. Está, por tanto, íntimamente unida a la fe en Dios, de la sabiduría que viene de Dios, es la sabiduría que viene de lo alto, y esta es una sabiduría trascendente, misteriosa, insondable, pero al mismo tiempo también la medicina para nutrirse de una verdadera sabiduría. Un solo, uno solo es el sabio que ha demostrado su sabiduría en la creación de este cosmos tan maravilloso del que no acabamos nunca de sorprendernos. A esa sabiduría que Dios mismo es la hacedora de todo cuanto existe. Pero el sabio Dios ha derramado, es interesante esto, cómo Dios ha derramado su sabiduría, nos lo dice este libro, sobre todas sus obras. La repartió entre los vivientes, o sea, no se quedó allí
en la intimidad de la divinidad, sino que la compartió, la hizo posible, la regaló a todos los que le teman. Y aquí el temor de Dios, ojo, y esto es importante porque muchas veces hemos quedado marcados en ello, el temor de Dios no quiere decir miedo, sino respeto, admiración, reconocimiento de la grandeza de Dios, o sea, una actitud de fe y de obediencia. De solo los creyentes, que este es un texto religioso, solo los creyentes pueden tener una verdadera sabiduría como participación de la de Dios. Por eso el Salmo nos hace cantar nuestra confianza en el Dios creador del mundo. El Señor reina, está firme el orbe y no vacila, tus mandatos son fieles y seguros, ¿no? Qué interesante esto. El inicio de este libro nos recuerda, siendo una conexión con el Nuevo Testamento, el Evangelio de Juan. El Siráside habla de la sabiduría de Dios en el principio de todo. Juan habla de que al principio era el verbo, la palabra. De otra manera también se puede llamar, en el principio era la sabiduría, ¿no? La sabiduría viviente de Dios. En esa revelación de Dios, la sabiduría de Dios es Jesús, plenitud que hemos recibido también nosotros. Pero en el mundo de hoy, preguntémonos, ¿dónde puede encontrarse esa verdadera sabiduría? Pues nosotros en la vida cristiana sabemos que en la palabra de Dios, que es Cristo mismo, a quien escuchamos pues día tras día como interpelación de Dios, sobre todo en la celebración de la Eucaristía. Dichoso el que tiene el secreto de esta sabiduría en su vida. Pidamos a Dios esa sabiduría que viene de lo alto para que obtengamos de ella la luz necesaria para sabernos guiar a veces en este peregrinar que no pocas veces encuentra oscuridad, incertidumbre y a veces un no saber hacia dónde dirigirse. El Evangelio de San Marcos hoy, en el capítulo 9, 13, 28. Fíjense ustedes, al bajar del monte de la transfiguración, Jesús cura al muchacho epiléptico mudo, al que todos consideran poseídos por el demonio y al que los discípulos no han sido capaces de liberar. Esto es un dato que de hecho comienza a dar el Evangelio para mostrar algo muy importante, que es lo que vamos a discernir a continuación, ¿no? Eh, Hay una posesión y tenemos que hablar y tenemos que decir de que existe una influencia del enemigo, del diablo, como lo queramos llamar, definitivamente sobre la criatura y sobre todo cuando ella se acerca de una manera irresponsable a todo lo que puede afectar su mundo espiritual interior, llámese brujería, llámese tabla ouija, llámese invocación de espíritus, llámese y sin tener ningún tipo de autoridad y de preparación, a veces expulsa demonios y todas estas cosas, ¿no? Es delicado porque sí hay situaciones en las que actúa y actúa de una manera fuerte en posesiones que para la iglesia a veces no son tan continuas, pero sí actúa disturbando en el ánimo, en el espíritu y generando intranquilidad, ¿no? Sabemos que está allí, ¿no? Ahora bien, con sus palabras, Jesús subraya sobre todo algo muy importante, que para poder vencer el mal, ante los discípulos, se queja con sus palabras que parecen un desahogo, le dice gente sin fe, no parecen tener fe, entonces la fe es el elemento principal. ¿Hasta cuándo estaré con ustedes? Al padre que tenía algo de fe
Si algo puedes, ayúdanos. Miren cómo le dice. Le aseguro como que sí puedo. Todo es posible para el que tiene fe. Fíjense esta palabra que está diciendo ahí. Todo es posible para quien tiene fe. A los discípulos que aparte le preguntan por qué ellos no habían podido liberar al poseso o hacer algo por él, les dice, esta especie, esta especie de modo de presencia del enemigo, del demonio, solo puede salir, y aquí nos da una clave importante, con ayuno y oración. Jesús aparece de nuevo en esa acción contundente mucho más fuerte que el mal. Además, Él tiene el poder de Dios, la fuerza de Dios. Igual que en la montaña los tres discípulos han sido testigos de su gloria divina en la transfiguración, ahora los demás presencian asombrados este signo, ¿no? Ha venido a librar el mundo de sus males, incluso de los demoníacos, de la enfermedad, de la muerte. Ahora, los verbos que emplea, esto es importante, el Evangelio son muy parecidos a los que se emplea la resurrección de Jesús. Lo levantó y el niño se puso en pie. Qué interesante este. Lo levantó, lo alzó, le devolvió, ¿no? Ahora nuestra lucha contra el mal pues que tenemos que reconocerlo todos, eh, y aparece en tantos momentos de nuestra vida, ese mal que hay muy dentro de nosotros y de los demás, solo puede ser sacado, solo y solo si está esa fuerza de Dios presente. Solo puede suceder esto desde la fe, desde la oración, desde la unión con Cristo, el que libra el mundo del mal. O sea, no se trata de hacer, como mucha gente piensa, de hacer gestos mágicos o pronunciar palabras que tienen eficacia por sí solas. El que salva y el que libera es Dios. Sí que no somos nosotros, es Dios. Y nosotros solo si nos mantenemos unidos por Él en la oración. Esta es la lección que nos da ahí Jesús, unidos en la oración y el ayuno, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces nuestra fe es débil, como la del padre de este joven y la de los discípulos, ¿no? Por eso, puestos a ser de exorcistas para liberar a otros de sus males, fracasamos estrepitosamente como aquel día los apóstoles. Seguramente porque hemos confiado en nuestras propias fuerzas y nos hemos olvidado de apoyarnos en Dios. Cuando nos sentimos débiles en la fe y sumidos en las dudas, porque no conseguimos lo que queremos en nuestra familia, en nuestras actividades de la comunidad, por ejemplo, en las relaciones con los niños, con los jóvenes, es la hora de gritar como el padre del muchacho. Tengo fe, pero ayúdame, Señor. Eso yo lo digo en cada Eucaristía porque me parece que es lo que debemos implorar permanentemente. Cuando repito esta de Santo Tomás, que se hace comúnmente en la Eucaristía, Señor mío y Dios mío, yo digo eso, Señor mío y Dios mío, eh, creo, pero aumenta mi fe. Así le decimos al Señor, creo, Señor, yo tengo fe, pero aumenta la Señor. Aumenta, Señor, también mi deseo consciente de una vida de oración en mayor intimidad contigo. Aumenta en mí el deseo del ayuno para fortalecer mi fe, para fortalecer mi carácter, mi templanza, para mantenerme firme y crear esa muralla interior que es la fuerza que me permite en los embates del enemigo no caer estrepitosamente, ¿no? Siempre vamos a ser débiles, siempre vamos a requerir
de la presencia amorosa de Dios. Pidámosle pues al Señor, como Santo Tomás, y agregando esto que hoy el padre de este joven poseso y mudo dice: creo, Señor, pero aumenta mi fe. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.